Vamos a hablar con una persona que hace un tiempo que no hablamos. Él es abogado, además ha sido ministro de gobierno de la administración de María Eugenia Vidal, ha sido intendente de San Miguel y hoy en día es senador bonaerense por Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires y candidato a futuro gobernador para el 2023. Y se llama Joaquín de la Torre. ¿Qué tal, Joaquín? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Gracias por llamar, buen día para todos. ¿Qué tal, Joaquín? Buen día. Hay un afiche o algo que vos pusiste en un tuit en estos días que tiene que ver con la Bullrich tiene coraje. Y yo pensaba que es así. De hecho, la semana pasada estábamos hablando con un diputado nacional del radicalismo que se llama Fabio Queclas. Y yo le decía, bueno, hay una verticalidad, una direccionalidad. Los discursos de Patricia Bullrich van como una flecha hacia su futuro o supuesto electorado. La pregunta tiene que ver si vos considerás que con eso y no explicando la parte económica le alcanza a Patricia Bullrich para poder derrotar a Horacio Rodríguez Larreta en una interna. Mira, yo creo que Patricia tiene características personales que la hacen claramente lo que es, digamos, y, y, y esas características personales no necesitan de un afiche. La gente la acompaña a Patricia no porque yo puse la Bullrich tiene coraje, sino porque la gente siente que tiene tres cosas que son las que por ahí la gente está buscando en este momento, ¿no? Creo que son las que está buscando. Autenticidad, nadie puede decir que Patricia no dice lo que piensa, lo dice con coraje, no está buscando su comodidad ni lo políticamente correcto. Digamos, ella planteaba que la libertad era un bien y un valor en el momento que todo el mundo nos encerraba, en ese momento parecía que ella era un demonio, y ella planteó todas cosas que después con el tiempo fueron pasando. Pero hoy tiene ese valor de haber dicho las cosas en momentos incómodos, y después tiene otra característica que es su convicción profunda, digamos, ¿no? Ya eh, no es que está mirando que para dónde va el viento para poner la vela, sino ella plantea las cosas desde una convicción. Y esas tres características las hacen, me parece que hacen la persona que es, en la funcionaria que fue. Y eso mismo es un tema que también rige para la economía, digamos. No, ella no está esquivándole a la economía. De hecho, el otro día en la presentación de los equipos técnicos, la presentación sobre economía fue el primer panel y un premio Nobel, el único premio Nobel que ganó su premio Nobel por la lucha contra la inflación, o por plantear claramente cuál es el problema de la inflación, fue parte del panel, digamos. O sea, le dedicó a Patricia unos 15 minutos de presentación y contando que la conocía y que habían compartido miradas sobre el tema económico. O sea que... Sí, eso fue en Rosario el otro día. Exactamente. Si yo pienso que serían dos preguntas en una, Joaquín. ¿Está bien que yo piense o te parece muy alocado que una fórmula pueda ser Bullrich-Macri? Y si es así, sería la segunda parte de la pregunta, ¿Macri en este momento le puede sumar a Patricia Bullrich en esa supuesta fórmula? Yo no, me parecería bastante imprudente de mi parte o falta de respeto incorporarlo a Mauricio a un lugar donde él todavía no ha dicho que quiere estar. Segundo, a mí en privado siempre me dijo que hay una cosa que no, hay dos o tres cosas que no va a hacer, y una de ellas ser candidato a vicepresidente, haciendo alusión claramente a la situación actual, digamos, Claro, ¿no? a O lo de sea, Cristina con Alberto. exactamente. Mauricio especialmente ha dicho que él no va a ser candidato a vicepresidente, y que además y que tampoco va a hacer nada que le cueste eh, al futuro gobierno una incomodidad. Así que me parece que en eso ha planteado muy claramente las diferencias entre la actual vicepresidenta y el expresidente, ¿no? Para culminar lo del tema de Patricia Bullrich, bueno, yo considero que en su armado también hay una lógica de construcción peronista, ¿no? Hay una direccionalidad que tiene que ver con el acercamiento con la gente. Pero en la provincia de Buenos Aires,
los candidatos que hoy en día yo creo que dentro de Juntos por el Cambio tienen más chances, en donde yo te pongo a vos, conjuntamente con Santilli y con Cristian Ritondo. A día de hoy tal vez yo pondría un escalón más abajo a Grindetti y a Javier Iguacel, pero entre Santilli, vos Joaquín y Cristian Ritondo, el otro día Cristina Fernández en La Plata comenzó hablando sobre temas de seguridad y lo que le pasa al bonaerense con la inseguridad que vive día a día. ¿Cuál sería la diferenciación que vos llevarías como candidato a gobernador en el 2023, a diferencia de tus compañeros, en temas que tienen que ver con la seguridad, sabiendo que vos sí y los otros no estuvieron al frente de una intendencia? Bueno, Grindetti y Guasel sí lo están, pero digo... Sí, con los tres que te ponía, donde te ponía perfecto. Vos, ¿no? Con Santilli y con Ritondo. Mira, lo primero es, la provincia es un lugar difícil para gestionar, por lo tanto se necesita especialistas y no es que se necesiten personas que conocen poco. Primer dato. Segundo dato, nosotros en San Miguel hemos realizado o tenemos un sistema de seguridad que es que ha dado claramente sus muestras y sus éxitos, digamos. Nosotros en los últimos 10 años bajamos el 65% del delito en San Miguel, digamos. Yo no hablo de seguridad o de lucha contra la inseguridad desde un lugar de improvisado, hablo desde una persona que puso un sistema en funcionamiento y que funcionó. San Miguel es un distrito del segundo cordón del conurbano, es un distrito que está rodeado por municipios como Moreno, José Cepaz, Malvinas, San Martín, Hurlingham. No es que está... no es Recoleta ni un lugar fácil, ¿no? Están en segundo. En esta realidad, nosotros bajamos el 65% del delito, o sea, en los últimos 8 años. O sea, San Miguel tiene un sistema de seguridad que ya está puesto en funcionamiento y que lo creamos nosotros y que rige. Llevar eso a la provincia va a ser una característica y una necesidad a partir de la realidad de la gente. Nosotros nos hicimos cargo del tema de seguridad porque la gente reclamaba contra la inseguridad. Y a partir del reclamo de la gente, nosotros planteamos un esquema, hicimos un programa, hicimos un plan que tiene resultados. San Miguel tiene hoy, en 2021, 2.20 homicidios cada 100.000 habitantes. Los distritos al lado tienen entre 7 y 10. La ciudad de Buenos Aires tiene 3.28. O sea, nuestro sistema de seguridad tiene mejores resultados que el de la ciudad de Buenos Aires. Siento que la realidad es bastante distinta. Entonces, da la casualidad que me preguntaste sobre algo que nosotros ya lo pusimos en funcionamiento y funciona, digamos, ¿no? No, pero eso termina sucediendo en San Miguel porque hay una línea directa con la policía bonaerense, porque tal vez el otro día en el reclamo de algunos intendentes, cuando instala ese tema la vicepresidenta Cristina Fernández, de mandar más gendarmes al conurbano bonaerense, que en algún momento había y que hoy se han retirado. Bueno, muchos intendentes mismos de Frente de Todos le decían que, bueno, que en definitiva el problema tiene que ver con que tiene que haber un sistema de mayor integralidad entre la policía municipal y la policía bonaerense. ¿Cómo lo termina resolviendo esto en los ejemplos que me estás dando o en tu idea de seguridad, sabiendo que lo llevaste adelante en el municipio de San Miguel? Lo primero es el único sistema de seguridad de policía municipal de la provincia de Buenos Aires, es el de San Miguel. Nosotros, a diferencia de los otros intendentes, nos hicimos cargo del tema y construimos un sistema. Ellos adhirieron a la policía local, que bueno, es un problema técnico, que es más bonaerense. Y nosotros hicimos una policía municipal, que es totalmente distinta. Eso para empezar, digamos. Lo primero es una decisión política. ¿Este es un problema de los vecinos? Sí, era un problema de los vecinos. ¿Nos hacemos cargo? Y claro, si para eso nos vota la gente. La gente nos vota para que nos hagamos cargo, no para que digamos, este es un problema de otros. Primer punto. Segundo tema. Cristina habla de dos temas que no venía hablando, porque tiene buena percepción de la situación, de qué le está pasando a la gente. Después las cosas que dice no quiere decir que acierte en la medicina. Tiene claro cuál es el diagnóstico, pero no acierta en la medicina. San Miguel no tiene gendarmes. Hoy no tiene gendarmes y resuelve los problemas sin gendarmes. Claro. Durante estos años hemos tenido menos gendarmes. El tema no es cantidad, sino es saber para qué. Nosotros tenemos 1.1 policía bonaerense cada 1.000 habitantes. El resto de la provincia tiene de promedio 4.5. Esto no es un problema de cantidad de policía, es un problema de saber
cómo se conduce y para qué se la conduce. Entonces, la inseguridad no es responsabilidad de la policía, es responsabilidad de la política y del Ministerio Público Fiscal, o sea, de la justicia. La policía es el instrumento para la prevención y para la persecución del delito. Entonces, no es un problema de cantidad de policía, es un problema que las órdenes que dé la política, que las órdenes que dé la justicia vayan en el sentido correcto para que el instrumento, que es la policía, actúe de acuerdo a los intereses de la población. Joaquín, aquellos que te pensamos desde hace un tiempo como una de las personas que tiene criterios de manejo político y ideas de gestión muy potables, yo pienso eso, Joaquín, de vos, me pareció y esa era la pregunta, ¿cómo fue el proceso para que hoy te encuentres en lo que muchos analistas podemos decir que es el costado más extremo de Juntos por el Cambio, apoyando a Mauricio Macri, en reuniones con Miguel Ángel Pichetto, lo que decíamos recién de Patricia Bullrich, cuando tal vez pensábamos que por el Joaquín de la Torre de algunos años iba a estar más afín a las ideas de Horacio Rodríguez Larreta. O sea, este momento, ¿cuál es la lectura que te lleva a que te hayas posicionado en ese lugar dentro de la coalición de Juntos por el Cambio? Yo creo que hay un error en los analistas, y esto lo digo desde mí, ¿está bien? Por supuesto que es un análisis más. Yo creo que hay un error en pensar que aquellas personas que tienen convicciones profundas pertenecen a extremos. No. Las convicciones profundas son una necesidad de la política. La política tiene dos momentos. Uno es el momento de la convicción y otro es el momento del diálogo. ¿Cuál es la diferencia que hay entre las propuestas? Es si yo dialogo antes de tener convicciones o si yo tengo primero convicciones y después dialogo. Y claramente uno tiene que tener primero convicciones profundas y después sentarse a dialogar. Por supuesto que cuando uno se sienta a dialogar, tiene claro que hay que llegar a lugares de encuentro, pero primero es cuál es mi lugar de partida, de qué es lo que yo pienso. Y yo en eso valoro claramente la posición de Patricia, que tiene convicciones profundas. Eso no quiere decir que sean posiciones extremas, quiere decir que son profundas, que nadie puede decir, no sé lo que piensa Patricia. Quiere decir que su posición es extrema. No, que ella es auténtica. Dice que este es un punto central para diferenciar. Después podemos bueno, acortar caminos. Es el punto principal de diferencia con Horacio Rodríguez Larreta desde mi punto de vista, ¿no? Porque ella, por ejemplo, con el episodio de Felipe Miguel, fue expuesto lo que sucedió ahí, y cuando se le preguntaba a Horacio Rodríguez Larreta decía, no, pero yo no quiero hablar de cuestiones internas, no quiero hablar de compañeros, son cuestiones personales. O sea, trataba de no dejar una idea o una definición sobre ese hecho, sabiendo que que Patricia iba por más con eso. Yo primero creo que la política tiene dos momentos, vuelvo a repetir, tiene dos momentos. Y uno elige si quiere primero el diálogo y después las convicciones, o si quiere primero las convicciones y después el diálogo. ¿Se puede hacer política sin convicción? Para mí no. ¿Se puede hacer política sin diálogo? Para mí no. Ahora, ¿dónde paramos a cada una de las dos cosas? Y nosotros, el espacio de Patricia, cree que primero son las convicciones, yo pienso esto, y después es el diálogo. Pero el diálogo es a partir de yo pienso esto. Porque si no, uno siempre termina siendo la variable de ajuste del pensamiento del otro, que es lo que en realidad ha sido la comodidad de Cristina durante todos estos años. Ella es la centralidad que piensa y todos los demás somos variables de ajuste de su centralidad. ¿Cuándo había hablado Cristina de seguridad o cuándo había hablado Cristina de orden? Habló de orden. Yo tengo un cartel que dice, yo defiendo el orden, o la Argentina necesita orden. Y Cristina habló de eso, porque ¿qué pasa? Tiene claro que esto es un desorden, y que en el desorden el argentino medio, la clase media pierde todos los días un poco. Entonces, si nosotros no vamos urgentemente a reglas claras y orden, la clase media de la Argentina va a desaparecer. Y ese es un punto central. Y Cristina, que es una viva, que tiene claro cuáles son las cosas que le están pasando a la gente, después le erran en la medicina, pero tiene claro eso, lo que está planteando es, ella está sintiendo
el argentino medio necesita orden, sí, necesita orden, porque esto es un gran lío. Volviendo a bueno, los ejes, evidentemente, durante el armado del 2023 de tu candidatura a gobernador van a ir por cuestiones de seguridad y también van a ir por el entendimiento de la gente hacia cuál sería el plan económico que tendría Patricia Bullrich y bueno, los dirigentes que acompañarían en esa mirada. Y ahí es donde yo digo, bueno, me hace ruido lo de blanquear lo del bimonetarismo, ¿no? Lo de, bueno, decir la Argentina tiene dos monedas y es como casi una casi dolarización lo que propondría, que bueno, en lo particular yo te digo no estaría de acuerdo porque me parece que perdés una centralidad a nivel manejo económico de la diaria de la República. ¿Vos qué mirada tenés en cuanto a esas definiciones? No, mira, la política siempre termina tomando las decisiones no por la inteligencia o porque mira antes el problema y trata de resolverlo antes, sino, desgraciadamente, la política argentina siempre va atrás de los problemas y de las decisiones de la gente, ¿está bien? Hay una realidad que no podemos no negarla, que tiene que ver con que la sociedad está bimonetizada. Esto es una realidad, digamos, ¿no? Vos vas a buscar el precio de una casa y normalmente te lo dan en dólares y después te lo pueden pasar a pesos, pero primero te lo dan en dólares. Vas a buscar y así con un montón de bienes. ¿Esto es lo mejor del mundo? No. Ahora, nosotros podemos hacer política fantasía o política de realidad. Y la realidad es que esto sucede. Claro que yo quiero que mi moneda sea fuerte, sea un signo de la soberanía, porque todos hablamos de la soberanía de acá, la soberanía de allá, y la única soberanía importante en la vida de los argentinos tiene que ver con el valor de su moneda. Y con esta inflación la moneda no vale. Y si la moneda no vale, no tenemos soberanía. Vos lo estás diciendo en tu pregunta. ¿Qué es lo que te molesta a vos? Que perdamos centralidad. Claro, sí, manejo de la economía. Ahora, el tema es si lo combatimos o si blanqueamos este problema y liberamos la economía para que se bimonetarice todo. Bueno, ahí es donde a mí me hace ruido, ¿no? El tema es... Hay cuestiones técnicas que se me escapan, pero ninguno de los dos somos economistas, pero bueno, sí es un tema que en la diaria sucede. Pero el tema es de qué manera llegamos a tener valor, a volver a darle valor a nuestra moneda. ¿Sabes? Y entonces ahí hay cuestiones que son centrales y que nosotros desde la política queremos negar. Al final del camino, la economía es una ciencia social, pero con base matemática. Siempre en economía 1 más 1 es 2. Siempre. Y nosotros desde la política creemos que eso no es así. Hace muchos años que la Argentina gasta más de lo que entra. Hace muchos años. Eso, ¿qué ha traído? Inflación que le come el sueldo a la gente más pobre o la que vive de un salario. Ha ido destruyendo a las clases medias, a los jubilados. O deuda, que es como una especie de mochila llena de adoquines que tenemos sobre nuestras espaldas. La deuda y la inflación tienen origen en una sola cosa, que los políticos después queremos ocultar, que tiene que ver con si gastamos más de lo que entra o menos de lo que entra. Cuando un político va a un acto y dice, te entregué o te hice tal cosa, primero está mintiendo, porque de última eso se hizo con dinero público, ¿está bien? O sea, con dinero de la gente. No es que yo le entregué, sino que es la gente con su dinero, con su pago de impuestos, hizo cosas para la población. Ahora, entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el festival de regalos del dinero público hay que acabarlo porque los que lo pagan son los que menos tienen y la clase media. Y eso hay que acabarlo. ¿Cuesta? Sí, por supuesto que cuesta. Porque hay que decirle a mucha gente que habrá que decirle que no. Pero sobre todo va a haber que decirle que no a aquellos que tienen el privilegio menos conocido, que son los sectores que están cercanos a la política. La política y los sectores cercanos a la política son los privilegiados de estos últimos 30 años.
Recién estabas hablando, Joaquín, de lo importante que son las convicciones para el discurso de un político y para el hacer de un político, y que la gente se dé cuenta que es una persona que dialoga desde una convicción clara y a partir de ahí abre el diálogo, pero sabiendo que tiene una mirada sobre ciertas cuestiones de gestión. ¿Qué le sumarías para la estructuración del mensaje político del 2023 a esa palabrita que es convicción? ¿Qué otras cuestiones te parece que son ejes centrales para que el bonaerense pueda entender? Yo creo que primero es conocimiento y experiencia, digamos. O sea, si nosotros tuviéramos que definir si la provincia es un lugar fácil de gobernar o un lugar difícil, yo en principio diría que se parece más a un avión que tiene un montón de botones. Uno, para manejar un avión, necesita un especialista, necesita un piloto, una persona que conozca cada palanquita, qué significa y para qué sirve. Entonces, lo primero, el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene que ser un gobernador que conozca la provincia, que haya participado, que tenga la experiencia por lo menos de haber gobernado un municipio o haber sido ministro, de alguna manera. Entonces, eso primero. ¿Por qué? No es porque es un capricho o un fanatismo, es porque claramente la provincia necesita, porque es un lugar difícil, necesita especialistas. Entonces, conocimiento, experiencia, que es la expresión en los hechos del conocimiento. Uno con la experiencia muestra que a partir del conocimiento ha podido hacer cosas y resolver problemas. Y después la autenticidad, digamos. O sea, decir que nosotros necesitamos que los políticos digan lo que piensan. Digamos, muchas veces en campaña los políticos decimos lo políticamente correcto. Y después cuando llegamos al gobierno tenemos que hacer cosas distintas a las que dijimos. Y esto es una cosa que la gente ya... Esa direccionalidad... la gente ya picó el boleto ese. Ya sabe cuando el que habla dice lo que piensa o dice lo que la gente quiere escuchar. Y la gente nos va a pedir autenticidad. No va a pedir que estemos cómodos en los reportajes. Va a pedir que digamos lo que pensamos. Eso es lo que les deja su comienzo de militancia peronista a Patricia Bullrich, a vos, a Ritondo, a Santilli. A diferencia de los desarrollistas, en donde el primero siempre se pone Horacio Rodríguez Larreta. ¿Vos pensás que eso puede explicar un poco esto de ir directo a la gente, saber qué les pasa, no sentirse como en las entrevistas, bueno, lo que nos decías un poco recién? No, mirá, yo creo que la sensibilidad es una cosa humana y no de ideas políticas, digamos. O sea, uno tiene sensibilidad para entender lo que le pasa a la gente o escuchar lo que le pasa a la gente a partir de una forma de ser, de una forma de vivir, de unas características personales, no de las ideas, digamos. Hay personas sensibles que tienen la sensibilidad de entender, que piensan de una manera, y hay personas sensibles que piensan de otra. Mirá, desde la ley 1420, 1890, sí, aproximadamente hasta el 2003, la matrícula de las escuelas públicas de gestión estatal subieron todos los años. Desde el 2003 a la fecha han ido bajando, o subiendo o bajando y subiendo y bajando y subiendo, ¿está bien? Pero 113 años subieron permanentemente. Yo puedo decir que a mí me interesa defender a la escuela pública, pero cuando miro los números, está claro que del 2003 hasta acá pasó algo que no va en ese sentido. Hay estadísticas que muestran que durante 113 años las escuelas públicas de gestión estatal subieron su matrícula. Y de 2003 a esta fecha no subió. Bueno, fijémonos quién gobernó, qué fue lo que pasó con la educación pública del 2003 hasta la fecha, y vamos a encontrar el verdadero problema. No el que se dice de piripipí con la lengua, sino el verdadero problema. Entonces, está claro que los que dicen que defienden la educación pública, lo único que han hecho ha sido jorobar a la educación pública después de 113 años. ¿Está? Entonces, no es un problema de lo que decimos, es un problema de lo que hacemos. Yo puedo decir que a mí me interesa la gente que menos tiene o ayudar. Y después cuando miro, lo único que he hecho en los últimos años ha sido entregar programas sociales y hacer que la cantidad de pobres en la Argentina crezca. Entonces, ¿me interesa terminar con la pobreza? No, no me interesa. Es una mentira.
Bueno, empezamos el programa hablando de lo de Martín Guzmán de ayer, de los últimos 4 días antes de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No tenía quien llamar el exministro de Economía. Tiene algo que ver con lo que vos estabas diciendo también. Joaquín, te mando un abrazo, que tengas un buen fin de año. Gracias por estos minutos que nos diste. No, gracias a vos. Y el año que viene estaremos hablando en algún momento, cuando pase el Mundial, cuando pasen las fiestas, cuando pasen las vacaciones y cuando ya el 2023 esté poniéndonos a todos en análisis de la diaria más en cortito, porque bueno, es el año de las elecciones. Respecto al tema del Mundial y su influencia, una cosa es que es verdad que la gente va a estar con la cabeza puesta más en otro lugar, pero nosotros tenemos que redoblar la cantidad de horas de trabajo. No tenemos que poner, digo, me refiero a los políticos, no tenemos que poner modo mundial. ¿Qué modo mundial esté la gente? Claro, sí. Bueno, nosotros, si ustedes van a ir por ahí, evidentemente seguiremos trabajando duramente y ese es el plan, por lo menos en este programa. Pero a veces no nos interesa, ¿viste? Pensar que nos ponemos como zanahorias adelante para decir, en algún momento vamos a relajar. Los periodistas tal vez pensamos así, los que hacemos política, y me parece que los políticos a veces también dicen, bueno, esto no para. Y sí, la verdad que el periodismo y la política no paran nunca. Elegimos vivir así, es así. Es verdad. Te mando un abrazo, Joaquín. Un abrazo grande. Saludos. Gracias por llamar. Chau. Quien está hablando con nosotros era Joaquín de la Torre, candidato a gobernador por Juntos por el Cambio 2023. Además es abogado, ha sido ministro de Gobierno durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y actualmente es senador bonaerense en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.